¿Alguna vez has sostenido algo que, aun estando manchado o torcido, no perdió su valor? Imagina un simple billete de dinero que pasó por lodo, pliegues y suciedad, pero mantuvo íntegramente su precio. Hoy vamos a sumergirnos en historias y reflexiones que muestran cómo nuestra vida puede compararse con ese papel arrugado. Desde Génesis hasta Romanos, desde las palabras de Jesús hasta los clamores de David, existe un hilo de esperanza que no se quiebra. Prepárate, porque este recorrido puede cambiar la manera en que te ves a ti mismo y, sobre todo, cómo contemplas la gracia divina. El valor que no se borra. Desde la infancia, estamos rodeados de comparaciones. Alguien es más fuerte, otro más inteligente y un tercero tiene más éxito. Sin embargo, hay un contraste interesante cuando observamos cómo las Escrituras retratan el valor del ser humano ante los ojos de Dios. No importa si tus manos están limpias o si tu corazón carga con profundos remordimientos, el Creador extiende su amor de manera incondicional. Piensa en un billete de dinero recién impreso. Mientras está nuevo y flamante, todos lo consideran valioso. Pero cuando ese mismo papel se hace viejo y se arruga, algunos pueden juzgarlo como algo indigno de atención. El detalle crucial es que su valor monetario no ha cambiado. De la misma forma, aunque nuestra vida pueda enfrentar el desgaste del tiempo y de las fallas, seguimos siendo valiosos para el Padre, tal como enseña Romanos capítulo 8. En el libro de Romanos encontramos palabras reconfortantes sobre la seguridad que tenemos en la presencia divina. Aunque las situaciones de la vida nos arruguen, nada puede borrar la realidad de que existe un amor inmutable en acción. Esta certeza también aparece en historias impactantes del Antiguo Testamento, donde hombres y mujeres vacilaron, pero fueron recibidos de vuelta cuando se volvieron al Señor. Al mirar alrededor y darnos cuenta de que somos susceptibles a fallar, sentimos vergüenza. Ese dolor interno surge, pero no debe paralizarnos. Es posible seguir adelante, confiando en el mismo poder que transformó historias trágicas en testimonios de restauración a lo largo de las eras bíblicas. Es aquí donde comenzamos a entender: no siempre nuestros errores definen nuestro destino, porque hay un Dios que nos ve de otra manera. El regalo de saber que siempre hay un camino de regreso llena el corazón de esperanza. Nadie está demasiado lejos para ser rescatado. Ninguna mancha de suciedad es tan fuerte como para impedir la compasión de quien entregó a su propio Hijo para salvar a personas de toda tribu y nación. Ese amor profundo es la fuerza que mantuvo en pie a hombres como David, incluso después de pecados terribles, tal como lo muestra el relato que encontramos en 2 de Samuel. Así queda claro que el valor permanece a pesar de los golpes de la vida. El origen de nuestro precio, la raíz del valor que llevamos en el alma, se comprende desde el principio de todo. En Génesis leemos que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, con la capacidad de pensar, amar y relacionarse. Este acto generó un lazo único entre criatura y creador. Esa semejanza espiritual hace que tengamos un brillo especial, aunque esté manchado por los errores cometidos. Si bien muchos pasajes bíblicos enfatizan nuestra fragilidad, ninguno de ellos anula el hecho de que el Altísimo nos formó con cuidado y ternura. El Salmo 139, aun sin ser el enfoque principal aquí, recuerda que somos tejidos de modo asombroso y admirable. Esta noción supera cualquier intento de disminuir lo que somos, pues nuestro valor no depende de logros humanos ni de títulos, sino de una esencia dada por el mismo Dios. A veces, algunas personas creen que, debido a pecados repetitivos, fracasos morales o traumas, la belleza original de su creación se ha borrado. La realidad es que, al igual que una moneda que sigue valiendo lo mismo incluso después de caer al suelo, nuestra dignidad queda asegurada en el sacrificio de Jesucristo. Si estamos sucios, hay perdón. Si estamos agrietados, hay sanidad. Si nos sentimos lejos, hay un puente para volver al Padre. Cuando comprendemos estas verdades, nuestra manera de encarar la vida cambia radicalmente. Entendemos que no necesitamos quedarnos atascados en la culpa o la vergüenza. Hay caminos de restauración,
y las Escrituras están repletas de ejemplos de personas que regresaron a la comunión divina tras largos periodos de oscuridad. Este reconocimiento del valor intrínseco sostiene la fe, impulsándonos a luchar contra aquello que nos aleja de Dios. En esta batalla no estamos solos. Los pasajes bíblicos ofrecen coraje y señalan la fidelidad de quien nos creó. Es reconfortante saber que el Eterno no deja de amar la obra de sus manos por causa de desaciertos temporales. En todo momento, la puerta de la gracia sigue abierta, esperando nuestra decisión de entrar. El billete que se arruga. Observa la trayectoria de un billete que sale del banco. Es valorado, limpio y codiciado. Con el paso del tiempo, recibe marcas, dobleces e incluso manchas. Aún así, conserva el mismo poder de compra. Muchos han usado esta ilustración para hablar de nuestro estado ante Dios. Incluso cuando nos sentimos estropeados por malas decisiones o por situaciones que se nos escaparon, el valor permanece intacto. La enseñanza central en este punto es entender que, aunque el pecado nos degrade, no anula el hecho de que fuimos creados con un propósito divino. Está claro que esta realidad no debe servir como excusa para seguir en prácticas que hieren la santidad. El objetivo, al comprender que continuamos siendo valiosos, es motivarnos al cambio y a la gratitud. En el libro de Lucas, Jesús relata la alegría de una mujer que encuentra la moneda perdida. Él ilustra que, cuando algo valioso está fuera de lugar, es urgente buscarlo y restaurarlo. Cuando esa moneda se halla nuevamente, se celebra. Comprender esto nos ayuda a darnos cuenta de que, cuando regresamos al Creador, hay fiesta en el cielo. Estar lejos de los brazos de quien nos concibió no forma parte del plan original. Si te sientes arrugado por los reveses de la vida, has de saber que no estás solo. Diversas historias bíblicas describen a hombres y mujeres que se vieron en medio del lodo. Unos llegaron allí por rebeldía, otros por distintas circunstancias, pero todos compartían algo en común. El Altísimo estaba listo para rescatarlos si había arrepentimiento genuino. Basta recordar la restauración de José, que pasó de un pozo tenebroso a gobernar Egipto, o de Rahab, quien, a pesar de su vida anterior, entró en la genealogía del Mesías. Recordar que el billete conserva el mismo valor, incluso arrugado, debe traer alivio a corazones afligidos. No necesitamos vivir eternamente aplastados por fracasos. Siempre hay la oportunidad de comenzar de nuevo, y quien la ofrece es el mismo Dios, cuya misericordia no tiene fin. De igual forma, somos invitados a mantenernos firmes, confiando en aquel que nos conduce por el camino recto. El secreto de un corazón limpio, seguir adelante después de percibir que estamos sucios, es el reto que innumerables personas enfrentan. Hay quienes intentan purificarse por sus propias fuerzas, pero la Biblia es clara al mostrar que es imposible alcanzar una limpieza completa sin la intervención divina. El pecado conlleva un peso que solo el sacrificio de Cristo puede aliviar. Ese es el centro del mensaje cristiano. Cuando Jesús derramó su sangre en la cruz, abrió un camino de reconciliación que antes no existía. Por los méritos del Redentor, somos perdonados y lavados. La gran clave es entender que este perdón no es mérito nuestro, sino un regalo de Dios. Y al ser un regalo, nos corresponde recibirlo con humildad, reconociendo que no hay nada en nosotros que pueda negociar esa purificación. Hay personas que se preguntan, ¿hasta qué punto mis pecados me alejan del Padre? La respuesta, según Romanos capítulo 8, es que nada puede separarnos del amor de Dios, presente en Cristo Jesús. Esta afirmación brinda alivio a muchos corazones. No importa la transgresión, el amor del Creador sigue disponible, pero es necesario comprender que esta libertad no es un pase libre para el desenfreno moral. La gracia que limpia es la misma que nos enseña a abandonar prácticas que corroen el alma. Si antes nos deleitábamos en el lodo, ahora comprendemos que no tiene sentido vivir sumergidos en aquello que nos hace daño. Es un proceso de transformación continua, que implica la renovación de la mente y de las actitudes. El verdadero arrepentimiento no es solo remordimiento, sino la decisión de dar la espalda al fango. Este camino requiere honestidad ante el Señor.
Él conoce cada detalle de nuestra historia y espera que reconozcamos nuestras fallas. Al hacerlo, experimentamos la maravilla del perdón que regenera y trae nuevo ánimo. Como resultado, el corazón se mantiene limpio y comienza a gozarse en actos que glorifican a aquel que nos amó primero. Romanos 8 y la roca de seguridad. Cuando alguien está a punto de rendirse, Romanos capítulo 8 surge como un ancla. Allí, el apóstol Pablo reafirma que la garantía del cristiano no se basa en su propia fuerza, sino en la fidelidad del Creador. Ni la muerte, ni la vida, ni fuerzas espirituales pueden arrancar al salvo de los brazos divinos. Esta verdad ofrece paz, pues muestra que el amor de Dios es más grande que cualquier condena. Ciertamente, no estamos llamados a la pasividad. Aunque la gracia nos sostiene, tenemos la responsabilidad de cooperar con la acción del Espíritu Santo, eligiendo cada día apartarnos de lo que nos mancha. En otras palabras, la confianza absoluta en el amor del Altísimo no nos da licencia para pecar deliberadamente, sino que nos motiva a buscar la santidad. Este capítulo de Romanos revela una faceta divina que a menudo subestimamos, la perseverancia de Dios en continuar amándonos, incluso cuando vacilamos. Él no se ve influido por nuestra inconstancia. No existe temor ni barrera que haga al Eterno cambiar su carácter. Ese amor inquebrantable, descrito por Pablo, prueba que Dios no desiste de las personas que creó. Al reflexionar sobre esta seguridad, recordamos a varios héroes de la fe que enfrentaron conflictos intensos. Moisés fue perseguido por Faraón y tuvo que lidiar con un pueblo que se quejaba, pero encontró fuerzas en el Todopoderoso. Elías se sintió solo, pero recibió cuidado sobrenatural. Esa protección y ese amparo eran señales de la presencia divina que no falla ni en situaciones extremas. Comprender Romanos, capítulo 8, libera de la culpa destructiva y coloca en nuestro corazón la certeza de que vale la pena seguir adelante. Si en algún momento caemos y nos sentimos indignos, podemos mirar este texto y ver que la redención no depende de nuestros esfuerzos, sino de la acción del Redentor que nos ama incondicionalmente. Esa certeza genera gratitud, y la gratitud nos impulsa al cambio genuino de conducta. El amor que sobrepasa límites. Es impresionante notar cómo el Creador se relaciona con la humanidad a partir de un amor que va más allá de lo imaginable. Ese amor se manifestó en cada acto de cuidado descrito en las historias bíblicas, donde el pueblo recibió dirección, liberación e incluso reprensión, todo con el objetivo de restaurar la relación rota por el pecado. Si analizamos la vida de Cristo, veremos que se acercó a los marginados, tocó a leprosos, comió con pecadores y ofreció perdón a quienes nadie creía que tuvieran esperanza. Ese mismo amor sigue siendo accesible. Aunque nuestros pensamientos insistan en condenarnos, el Hijo de Dios permanece con los brazos abiertos, listo para transformar vidas. En Romanos capítulo 8, esta tesis del amor sin barreras se fortalece. Pablo enumera posibles situaciones que, desde la perspectiva humana, podrían apartarnos del Altísimo. Sin embargo, concluye que nada, absolutamente nada, puede romper el lazo establecido en Cristo. Este razonamiento se ve reforzado en el relato del Evangelio de Juan, cuando Jesús llama amigos a quienes le siguen con sinceridad. La lección es que no hay pecados que invaliden el amor divino para quien se arrepiente. No hay caída que borre la verdad de que pertenecemos al Creador. Al contrario, cada paso hacia el arrepentimiento es motivo de celebración. Es un amor tan profundo que se niega a rendirse, incluso cuando el ser humano lucha contra sí mismo. La gran cuestión es, ¿cómo responder a un amor tan vasto? La respuesta está en ofrecer nuestras vidas como un sacrificio vivo, en adoración. Este camino no se impone por la fuerza, sino que brota del corazón de quien ha sido alcanzado por la gracia. Solo así comprendemos que la obediencia no es una carga, sino un privilegio de caminar al lado del Padre que no escatima esfuerzos para mantenernos cerca. La esencia del ser humano. Hay algo en el corazón del hombre que le impulsa a buscar placer, seguridad y satisfacción.
La Biblia muestra que fuimos creados para alcanzar plenitud en comunión con Dios. Sin embargo, la caída distorsionó ese anhelo, llevando a muchos a buscar en fuentes equivocadas la alegría que solo puede hallarse plenamente en el Creador. El Salmo 51, escrito por David en un momento de gran angustia, revela que el salmista comprendió su verdadera naturaleza. Reconoció que había hecho lo malo, no solo contra otras personas, sino, en última instancia, contra el propio Dios. Este entendimiento lo llevó a un clamor sincero por misericordia, al darse cuenta de su total dependencia del Perdonador. Nuestra naturaleza continúa siendo blanco de conflictos. Por un lado, anhelamos lo bueno. Por otro, somos atraídos por prácticas que nos alejan del camino ideal. Pablo describe esta lucha en el capítulo 7 de Romanos, explicando cómo el bien que desea hacer no lo hace, y el mal que no quiere, termina practicándolo. Tal tensión no se resuelve con la voluntad humana, sino con el poder que emana del Espíritu Santo. Ese choque interno explica por qué muchas personas se ven atrapadas en comportamientos destructivos. Reconocen que les hace daño, pero no logran liberarse por sí solas. La buena noticia es que la misma carta a los romanos señala la salida. No hay condenación para quien está en Cristo. Lo que antes era esclavitud, ahora puede transformarse en libertad auténtica. Reconocer nuestra esencia realista, con fallas y carencias, nos ayuda a no crear ilusiones acerca de nuestra condición. Ese acto de humildad abre espacio para que el Salvador haga en nosotros la obra de limpieza. Y es precisamente cuando admitimos nuestra debilidad que descubrimos la fuerza inagotable de aquel que nos amó primero. Entonces dejamos de confiar únicamente en nosotros mismos y pasamos a depender de una gracia que nos sostiene. Entre cerdos y ovejas, tal vez la ilustración más impactante sea la que compara ciertas actitudes humanas con las de animales que disfrutan la suciedad y otros que la evitan. La imagen del cerdo, que se deleita en el lodo, aparece en el texto de Pedro. Él habla de personas que conocen la verdad, pero regresan a prácticas que las contaminan. Esto refleja un corazón que no se preocupa por la pureza espiritual. Por otro lado, la figura de la oveja aparece varias veces en los evangelios, especialmente en las enseñanzas de Jesús. La oveja puede caerse en el lodo, pero no soporta quedarse allí. Se siente incómoda y busca salir. Este contraste define dos posturas ante el error: quien encuentra placer en el pecado y quien se siente profundamente avergonzado cuando peca, procurando levantarse de inmediato. Este panorama mental es importante para evaluar dónde estamos. ¿Somos del tipo de persona que se acostumbra al lodo y lo adopta como estilo de vida? ¿O somos quienes, al caer, se levantan rápido y claman por el perdón divino? Esta reflexión puede ser incómoda, pero es crucial para nuestro crecimiento. Las Escrituras enseñan que, incluso actuando como ovejas, seguimos tropezando. No somos perfectos. La cuestión es la dirección de nuestro corazón. Una oveja no desea permanecer sucia y busca refugio en los cuidados del pastor. Un cerdo no ve problema en continuar en el fango y se queda allí por voluntad propia. Nuestro desafío diario consiste en identificar cuándo nos estamos rindiendo a la porción cerdo de nuestra naturaleza y regresar al Señor lo antes posible. Para quienes se reconocen en la postura de la oveja, el consuelo es saber que el buen pastor, como Jesús se denomina, siempre está dispuesto a rescatarnos. Juan capítulo 10 describe a Cristo como quien da la vida por las ovejas y las conoce por nombre. Esta relación íntima nos motiva a salir del lodo del pecado y a buscar la santidad. Al fin y al cabo, fuimos creados para vivir en verdes pastos, no en pantanos fangosos. La vergüenza y el regreso. El sentimiento de vergüenza es algo que nadie desea experimentar, pero puede convertirse en una herramienta que impulsa al arrepentimiento. Cuando el Espíritu Santo convence el corazón, la persona siente repulsión por la situación en que se encuentra. Eso puede provocar un llanto profundo, como el que experimentó Pedro al negar a Jesús. Él lloró amargamente, pero ese llanto lo acercó a una restauración posterior. La gran lección es que sentir vergüenza por los errores no debe empujarnos lejos del Padre,
sino al contrario, atraernos hacia la reconciliación. Si seguimos torturándonos internamente sin buscar la solución divina, continuamos atrapados en un ciclo de culpa sin fin. El mismo David, después de cometer adulterio con Betsabé e intentar encubrir los hechos, fue confrontado por el profeta Natán. En ese encuentro, la verdad lo hizo desmoronarse en un arrepentimiento sincero. En ese momento, David clamó por un corazón puro, registrándolo en el Salmo 51. Reconoció que, si Dios no tenía misericordia, nada podía hacer. Este reconocimiento es el punto de inflexión para quien desea cambiar de vida. Hay que admitir la falla, sentir vergüenza y suplicar por el perdón que limpia. Negar esta realidad retrasa la cura. El regreso al hogar ocurre cuando confiamos en la bondad del Padre. La vergüenza saludable indica que comprendemos la gravedad del error, pero la gracia señala la oportunidad de un nuevo comienzo. Dios no se complace en un corazón que permanece endurecido, pero se compadece de quien se postra en arrepentimiento sincero. Al igual que el hijo pródigo, quien desperdició recursos y vivió de forma indigna, es posible volver a casa y reencontrar el abrazo paternal. Jesús contó esa parábola para mostrar que el corazón contrito del hijo pesó más que el hedor de los cerdos entre los que vivía, y esa imagen simbólica se repite hoy, demostrando que, en cualquier momento, es viable reencontrar el camino de la reconciliación. David y el error que cambió su camino. Uno de los ejemplos más contundentes de caída y restauración en la Biblia se halla en la trayectoria del rey David. Él, que era el hombre conforme al corazón de Dios, se dejó llevar por un deseo impuro. Al observar a Betsabé, ignoró la ley divina, adulteró y causó una serie de consecuencias graves. No satisfecho, planeó la muerte del esposo de la mujer para encubrir el pecado. Esa decisión desencadenó una crisis en su reinado y en su vida personal. El hijo concebido en el adulterio murió. La espada nunca se apartó de su casa. David fue confrontado por el profeta Natán y en ese instante su conciencia se derrumbó. El rey, antes tan valiente para enfrentar gigantes, se vio indefenso ante el desastre que provocó. El clamor registrado en el Salmo 51 expresa el dolor profundo de quien se dio cuenta de que nada puede ocultarse de la mirada omnisciente de Dios. Las palabras de ese salmo continúan resonando a lo largo de los siglos, enseñándonos que el arrepentimiento genuino requiere sinceridad. David no se limitó a ofrecer una disculpa superficial, desgarró su corazón, pidió misericordia e imploró que Dios no apartara de él al Espíritu Santo. A partir de ese lamento, aprendemos que nunca es tarde para reconocer las fallas. Incluso si somos líderes o tenemos una posición destacada, la humildad es el primer paso para restaurar la comunión con el Señor. El error de David fue terrible, pero el arrepentimiento sincero activó el perdón divino y lo devolvió al camino correcto. Por supuesto, hay consecuencias que permanecen. El pecado deja marcas. Sin embargo, al volverse a Dios, David halló la gracia para seguir reinando y ser recordado como un hombre que amaba profundamente al Creador. Esto demuestra que, por grande que sea el caos que hayamos provocado, existe la posibilidad de retomar la senda bajo la dirección de aquel que perdona y reconstruye vidas. El peso de las consecuencias. Incluso al ser perdonado, David soportó amargos resultados de su acto. La muerte del hijo, el caos familiar y la pérdida de confianza por parte de muchos fueron dolores que persistieron. Este hecho nos enseña que, aunque Dios otorgue perdón, las semillas que hemos sembrado pueden producir frutos amargos. Es importante tenerlo presente, pues la obediencia también trae su propia cosecha. El perdón divino remueve la condena eterna, pero no elimina, en muchos casos, las consecuencias naturales de lo que se hizo. Esto no disminuye la gracia de Dios, sino que reafirma que nuestras decisiones tienen peso. Esta conciencia debe hacernos reflexionar 2 veces antes de ceder a la tentación. El Creador nos ama y sigue cuidándonos, pero no nos exime de todo efecto que genera el error. Cuando somos confrontados por la corrección,
Es común sentirnos indignados o tratar de minimizar lo ocurrido. La historia de David muestra que la sinceridad y el reconocimiento de la culpa abren caminos para la restauración, mientras la negación solo prolonga el sufrimiento. La confesión ante el Señor libera el corazón de la angustia y prepara el alma para empezar de nuevo. El proceso de enfrentar las consecuencias es doloroso, pero puede ir acompañado de una gracia especial. Dios ofrece consuelo, dirección y fortaleza para afrontar las tormentas generadas por el pecado. Esa presencia reconfortante no elimina el dolor, pero cambia la forma en que atravesamos el valle de sombras. Así entendemos que el sacrificio de Cristo nos reconcilia con el Padre y al mismo tiempo nos ayuda a soportar las etapas difíciles que nosotros mismos pudimos haber provocado. Entender esta dinámica nos vuelve más cautos, pues comprendemos que nuestras acciones tienen efectos que van más allá del instante de placer prohibido. Cada decisión es una semilla que sembramos en el suelo de la vida. Si plantamos mentiras, cosechamos desconfianza. Si cultivamos pureza, tendremos frutos de paz. La elección es nuestra, pero la fuerza para sembrar el bien proviene de aquel que nos llamó a vivir en novedad de vida. Salmo 51, el grito de auxilio. El clamor de David en el Salmo 51 representa el grito de alguien que ve su mancha y anhela ser lavado. Sus palabras revelan que él sabía que solo el Creador podía restaurar su gozo y limpiar sus pecados. «Purifícame con hisopo y seré limpio», escribió el salmista. Esa petición es un ruego para que la intervención divina sea completa. Esta intercesión sincera nos sirve de modelo incluso hoy. Cuando caemos, muchas voces internas nos dicen que permanezcamos ocultos. Sin embargo, el Salmo 51 enseña que la confesión abierta, sin rodeos, es el antídoto contra la culpa que nos asfixia. Al admitir que somos débiles, abrimos la puerta para que Dios realice la obra de regeneración. Otro punto destacado en este salmo es cuando David ruega: «Vuélveme el gozo de tu salvación». Observa que no solicitó la salvación en sí, pues no la había perdido. Clamó por la alegría de esa salvación, que había desaparecido a causa del pecado. Este suceso refuerza la idea de que el Hijo de Dios no pierde su valor ante el Creador, pero sí puede perder la comunión y el gozo de vivir en el centro de su voluntad. En este proceso de quebranto surge la oportunidad de un nuevo comienzo. El dolor del arrepentimiento, aunque intenso, prepara el terreno para un futuro más firme en la presencia del Señor. Quienes han pasado por arrepentimientos profundos, la mayoría de las veces, desarrollan una sensibilidad mayor ante los riesgos del pecado y se vuelven más empáticos con quienes luchan en la misma área. El Salmo 51 sigue siendo un faro para quien desea regresar al encuentro con el Padre. Muestra que nuestro pecado no es más grande que la misericordia divina, siempre y cuando no permanezcamos obstinados en la misma conducta. Así, cada versículo de ese salmo nos invita a abrirnos ante Dios, confiando en que el arrepentimiento genuino es acogido por aquel que está lleno de compasión. Renovación del gozo. El gozo que regresa tras un periodo de tinieblas tiene un brillo especial. David experimentó una restauración que devolvió su celo y su música. Podríamos decir que hubo un renacer de su verdadera identidad, pues había intentado ocultar su pecado y llevar una doble vida. El proceso de redención lo llevó de vuelta a la esencia de adoración que había en él. Cuando entendemos lo que significa ser perdonados, comenzamos a valorar de manera diferente lo que Dios ha hecho. Antes, tal vez veíamos la relación con Él como algo meramente religioso. Después del perdón, percibimos que se trata de una conexión afectiva profunda. Es como el prisionero que sale de la celda y aprende a apreciar cada segundo de libertad. Esa renovación influye no solo en el individuo, sino también en quienes le rodean. Alguien que reconoce la gravedad del pecado y experimenta el perdón se convierte en un instrumento de consuelo para quienes enfrentan luchas similares. David, por ejemplo, transformó su sufrimiento en salmos que hasta hoy reconfortan a corazones angustiados. Dios tomó esa carga
y la convirtió en fuente de inspiración. Además, el regreso del gozo sirve como recordatorio constante de que el pecado no vale la pena. Aquello que parecía placentero en el momento se vuelve insípido ante la grandeza de caminar en paz con el Señor. La satisfacción que el Altísimo proporciona supera cualquier emoción pasajera que el error pueda ofrecer. Ser renovados implica cambiar de rumbo. No volvemos a ser quienes éramos antes de la caída, sino que maduramos y aprendemos lecciones preciosas. La gracia nos levanta y nos sitúa en un nivel de mayor sabiduría, pues ahora somos conscientes de nuestras debilidades y dependemos de forma más intensa de aquel que nos salvó. Así, la renovación no es un simple retorno, sino una verdadera evolución en la senda espiritual. El lavado que necesitamos. En los Evangelios encontramos la escena en que Jesús lava los pies de sus discípulos. Es un momento cargado de significado. Pedro, inicialmente, no quería permitir que el Maestro hiciera ese acto de humildad, pues pensaba que no era apropiado. Pero Cristo respondió que, si no le lavaba los pies, Pedro no tendría parte con él. El mensaje es claro. Necesitamos que Jesús nos limpie cada día. Esto nos enseña que, incluso convertidos, todavía caminamos por senderos polvorientos y quedamos marcados por impurezas pequeñas o grandes. No significa que estemos fuera del reino o que hayamos perdido nuestra condición de hijos, sino que requerimos una renovación constante. Ese cuidado es como un mantenimiento espiritual que el Señor desea realizar en cada uno. El gesto de Jesús fue un ejemplo de servicio y una lección de purificación continua. Cuando confesamos nuestras faltas, Él está listo para limpiarnos una vez más. No se trata de la salvación en sí, pues ya fuimos salvos por la fe en el sacrificio de Cristo, sino de la santificación, que es continua y nos acerca cada vez más a la imagen perfecta del Padre. Algunas personas piensan que, si pecaron después de conocer la verdad, ya no hay salida. Ese pensamiento genera un desánimo que puede llevar a un alejamiento total. Sin embargo, la lección del lavado de pies revela lo contrario. Cada día podemos acercarnos y recibir la limpieza necesaria. El pecado no debe subestimarse, pero tampoco es mayor que la gracia divina. Al reconocer que necesitamos este lavado, también aprendemos a ser más compasivos con los demás. Si necesitamos el perdón de Jesús, igualmente lo necesitan nuestros hermanos. La Iglesia de Cristo está conformada por personas que, unidas, se apoyan y se lavan en las aguas que fluyen del perdón del Señor. No somos islas, sino miembros de un cuerpo que requiere permanecer unido para vencer las batallas de la vida. Pedro y el valor de dejarse limpiar. Pedro era un hombre sincero, pero impulsivo. Sus reacciones, a veces, reflejaban un corazón que anhelaba lo bueno, pero no entendía por completo el plan de Dios. Cuando el Maestro comenzó a lavar los pies de cada discípulo, Pedro reaccionó con sorpresa y se negó. Era como si dijera: «Tú eres demasiado grande para servirme de esta manera». Cristo, entonces, explicó que era necesario para mantener el vínculo. Si Pedro no le permitía lavar sus pies, no tendría parte con él. En otras palabras, sin aceptar la obra de limpieza realizada por Jesús, se perdería la comunión con el Maestro. Este mensaje se extiende a todos nosotros. Si no permitimos que Él nos purifique, no vivimos la plenitud de la relación con Dios. Al oír eso, Pedro pasó de rehusarse a otro extremo. Pidió que lo bañara por completo. Dijo que no quería solo los pies limpios, sino también la cabeza y las manos. Y Jesús, con paciencia, le enseñó que quien está limpio únicamente necesita lavarse los pies. Es la traducción de que no necesitamos nacer de nuevo, otra vez, sino más bien purificarnos de los pecados cometidos en nuestro caminar diario. Cuando aceptamos esta verdad, comprendemos que el perdón no es algo lejano, ni se limita al momento específico de la conversión. Se extiende a lo largo de toda nuestra vida cristiana. Negarle a Cristo la oportunidad de purificarnos es rechazar la comunión con Él. Aceptar este acto de amor nos mantiene en la presencia de aquel que nos llamó. La experiencia de Pedro también nos enseña acerca de la humildad. A veces queremos hacerlo todos solos
o creemos que podemos remediar nuestra condición pecaminosa con métodos humanos. Pero el texto bíblico es claro: únicamente Jesús puede lavar completamente nuestra alma. Así, aprender a dejarse limpiar implica reconocer que hay un Salvador dispuesto a obrar a nuestro favor, incluso cuando nos sentimos indignos. La persistencia en el camino cristiano. Caminar con Dios no es tarea sencilla. Hay tentaciones, fallas, caídas y en ocasiones la sensación de que no podremos continuar. Aún así, las Escrituras afirman que aquel que comenzó la buena obra en nosotros es fiel para completarla. Esto indica que el plan del Altísimo no es abandonar a su creación, sino sostenerla a cada paso. El camino de la fe no está hecho para quien no reconoce sus debilidades, sino para quien encara la realidad de sus limitaciones y deposita su confianza en Dios. Un tropiezo no anula toda la trayectoria. Un instante de flaqueza no deshace el amor divino. Lo vemos repetidamente en la historia de personajes bíblicos que fracasaron, pero se levantaron y fueron usados de manera poderosa. La persistencia se fortalece por la esperanza de que, mientras estemos respirando, hay posibilidad de mejora y de reconstrucción. Esa esperanza nace de la certeza que tenemos acerca de la fidelidad del Creador. Las cartas paulinas están llenas de estímulo para que no desistamos, pues hay un premio reservado para quienes perseveran hasta el final. Sin embargo, persistir no significa terquedad en caminos equivocados. Si descubrimos que algo no concuerda con la voluntad divina, debemos corregir el rumbo. Este cambio puede generar incomodidad al principio, pero con el tiempo notamos que el yugo de Cristo es suave y su carga ligera. Persistir de forma bíblica es avanzar en santidad, luchando contra el mal que aún ronda nuestro corazón. Ser persistente en la fe también requiere comunión con otros hermanos. Juntos podemos apoyarnos en momentos de crisis, así como orar para que el Padre fortalezca a todos. Nadie es una roca inquebrantable por sí solo. Necesitamos el amor divino, la acción del Espíritu Santo y la ayuda de quienes comparten con nosotros la misma esperanza. El cuidado de un padre que disciplina. Existe un aspecto del amor divino que no siempre se celebra: la corrección. El autor de Hebreos recalca que el Señor corrige a quien ama, así como un padre disciplinaría al hijo que hace algo indebido. Esa disciplina no es venganza, sino un acto de cuidado para evitar que continuemos por una ruta que nos llevaría a una destrucción mayor. Cuando David pecó, Dios no le ahorró una reprensión severa. Fue doloroso, pero el rey terminó siendo restaurado. Sucede lo mismo con nosotros. En ocasiones, Dios permite circunstancias dolorosas para que despertemos y regresemos al camino correcto. No se trata de un castigo arbitrario, sino de un intento por hacernos madurar. A veces, la disciplina divina se presenta como consecuencia natural. Si mentimos, sufrimos la falta de confianza de los demás. Si actuamos de modo irresponsable, afrontamos los resultados que eso provoca. Otras veces, podemos enfrentar crisis que nos hacen reflexionar y reordenar prioridades, llevándonos a una reconciliación sincera. El problema surge cuando interpretamos la disciplina como abandono o descuido. Esa visión distorsionada nos aleja del propósito del Padre, que es moldearnos igual que el alfarero trabaja el barro. Si por el contrario, aceptamos con humildad la corrección, crecemos en carácter, aprendemos lecciones valiosas y nos hacemos más sólidos en la fe. Quien comprende el amor tras la disciplina, aprende a ver los contratiempos de la vida como oportunidades para madurar. La mano que hiere es la misma que sana. El Padre no nos hiere por placer, sino para que cosechemos frutos de justicia. Esta percepción eleva nuestra idea de Dios, pues Él no es un ser lejano, sino un cuidador que interviene cuando nos desviamos. La batalla contra la seducción del pecado. La humanidad enfrenta tentaciones desde el Edén. El pecado, con frecuencia, se presenta como algo atractivo que promete satisfacción inmediata. Sin embargo, su fin suele ser amargo. La Biblia deja claro este patrón repetidamente, mostrando que el pecado produce muerte, sea física o espiritual. No en vano Jesús enseñó a sus discípulos a orar
para no caer en tentación. Cuando se trata de pecados como la inmoralidad sexual, la presión puede ser intensa, hay estímulos por doquier, y la naturaleza humana, corrompida, tiende a buscar placer de forma distorsionada, pero hay esperanza de victoria. Las mismas escrituras que advierten sobre los riesgos del pecado sexual también muestran cómo algunos hombres de Dios huyeron de esas trampas y fueron recompensados. José, por ejemplo, fue asediado por la esposa de Potifar. Él salió corriendo, prefiriendo ser acusado injustamente antes que manchar su comunión con Dios. Esa actitud le costó caro al principio, pero le trajo exaltación después. Este principio se repite hoy. Resistir el pecado puede ser doloroso en el momento, pero evita consecuencias lamentables más adelante. La batalla no se gana solo con fuerza de voluntad. Se necesita oración, lectura bíblica y el apoyo de personas comprometidas con la santidad. Reconocer que, a solas, somos frágiles, abre camino a la dependencia del Espíritu Santo, quien nos fortalece. Así, cuando llega la tentación, tenemos en quién apoyarnos. Quien entiende la gravedad del pecado, toma en serio los medios para evitar caídas. No se trata de legalismo, sino de sabiduría práctica. Es como quien sabe que un niño puede quemarse si se acerca al fuego, y por ello, mantiene la distancia o coloca barreras. De igual modo, no alimentamos lo que puede ensuciarnos. Y si por casualidad tropezamos, hay provisión de perdón en Cristo, siempre que exista un arrepentimiento legítimo. El regreso al hogar del Padre. La jornada de quien ha sido arrugado, ensuciado y siente vergüenza, no tiene por qué acabar lejos de Dios. Siempre existe la posibilidad de volver al hogar, tal como hizo el hijo pródigo. Él desperdició todo, conoció la compañía de los cerdos, y finalmente recordó la casa de su padre, donde hasta los siervos vivían mejor que él. Al igual que aquel joven, muchas personas se encuentran en situaciones que jamás imaginaron. La buena noticia es que, cuando despertamos y decidimos regresar, hallamos a un Padre que corre en nuestra dirección. Es la imagen de un abrazo que no espera explicaciones detalladas, sino que acoge al Hijo arrepentido. Ese retrato de misericordia es uno de los más hermosos de toda la Biblia. Volver no significa que nos liberemos de todos los daños causados. Sin embargo, garantiza un recomienzo. El hijo pródigo recibió vestiduras nuevas y un anillo que simbolizaba la autoridad restaurada. De la misma manera, cuando nos acercamos a Dios, Él restablece nuestra dignidad, recordándonos que, aunque hayamos cometido errores, nuestro valor sigue inalterado en su corazón. Resulta maravilloso notar que el texto del Evangelio de Lucas nos muestra una fiesta. Hay música y celebración por el hijo que estaba muerto y revivió. Esto señala que cada rescate es motivo de alegría en el cielo, no solo para quien regresa, sino para toda la familia de Dios, que se regocija con la restauración de un hijo perdido. En este ambiente de celebración, el pecador redimido encuentra fuerzas para seguir y ser testigo vivo de la bondad divina. Así, la historia no termina en el lodo. El final apunta a una casa en fiesta, a un Padre amoroso y a un lazo renovado. Es la afirmación de que jamás perdemos nuestro valor estando en Cristo, pues su gracia nos abraza y nos invita a vivir con propósito y libertad. Llegamos al fin de este recorrido, pero la invitación a vivir la realidad de estas verdades permanece abierta. Tú, que quizás te sientas como un billete sucio, tienes un día nuevo esperando por tu decisión de confiar y descansar en el amor de Dios. Aunque persistan las marcas de un pasado arrugado, el valor que posees ante el Señor no puede borrarse. Tal vez hayas tropezado y sientas el peso de la culpa. El mismo David se vio en esa situación y encontró la salida al desnudar su corazón ante el Creador. El mismo perdón que lo alcanzó está disponible hoy. Romanos capítulo 8 garantiza que ninguna fuerza de este mundo puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Ni las marcas más profundas anulan el cuidado divino. Tal vez luches contra un pecado que parece inquebrantable. Es momento de mirar a la cruz y reconocer que Cristo ya pagó el precio. Tu naturaleza ya no tiene por qué estar atada al fango,
Puedes ser la oveja que se levanta, sacude la suciedad y corre a los brazos del pastor. Recuerda que la vergüenza que duele puede llevar a un arrepentimiento que libera. Tal vez temas la disciplina que proviene de un padre amoroso. Entiende que es mejor ser corregido que vivir en la ilusión de que todo está bien. El dolor pasajero de la corrección garantiza una vida más firme, lejos de los mismos errores del pasado. Decidir dejarse moldear abre puertas a una intimidad más profunda con el autor de la vida. Finalmente, la historia del billete arrugado refuerza que, aunque nos sintamos sucios, nuestro valor esencial permanece intacto. Ese valor no se apoya en realizaciones humanas, sino en la gracia ofrecida por Jesucristo. Acepta este obsequio y vive la alegría de la salvación, siendo lavado, purificado y guiado a un futuro donde la comunión con Dios sea cada vez más fuerte y real. El Padre tiene los brazos abiertos para recibir a cada hijo que decide volver a casa. Ahora todo depende de tu paso de fe.